Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos vean. Mi nombre es Roberto Yacer Vidal Reyes. La carrera que quiero estudiar es Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. El tema que decidí abordar es el derecho laboral. Elegí este tema porque veo muchos problemas de gente que no se le cumple con lo acordado. Por ejemplo, no tener buena capacitación por parte de la empresa. Han tenido problemas las mujeres al estar embarazadas y no saben si se les puede despedir por ello. Algunos laboran horas extras, ya sea porque tienen familia que mantener o son jóvenes que quieren ganar dinero extra para divertirse o pagarse sus estudios y pese a su gran desempeño no se les paga. A continuación vamos a abordar diapositiva por diapositiva, vamos a leerlas y vamos a decir su respectiva interpretación. Introducción. Hay que mencionar que el derecho laboral es dinámico, ya que está a constante evolución a conforme se presenta los diversos problemas de acuerdo al país. Social, porque aborda los problemas que aborda cualquier persona que esté laborando, ya sea profesional o no. El derecho laboral es una rama del derecho general que se encarga de regular las relaciones obrero-patronales y las fuentes del derecho laboral son, entre otras, la costumbre, la jurisprudencia y actualmente la suplencia de otras leyes, etc. Por lo que en consecuencia se trata de un derecho en constante movimiento y regulado por la Ley Federal del Trabajo. Problema. Los problemas que trabaja el derecho laboral es de cualquier persona que labore en una empresa y por cuestiones de los jefes puede que perjudique al trabajador, como problemas con su prima vacacional, que es el ingreso obligatorio extra de vacaciones, prima de antigüedad, que es el pago de 12 días por cada año de servicios prestados, contrato de trabajo que uno debe de leer detenidamente como trabajador, remuneraciones, pago que recibe el trabajador, etc. Los problemas que atiende el derecho laboral y desde luego regulados por la Ley Federal del Trabajo son el cumplimiento a los trabajadores de las prestaciones que les corresponden, pues se dan los casos en que los trabajadores no reciben las prestaciones a que tienen derecho, obviamente a conveniencia del patrón y solapados en muchos casos por los sindicatos. Objetivo. El objetivo de este tema es el de ver con más detalle los problemas antes mencionados. Para ello se va a consultar revistas, videos, libros y la Ley Federal del Trabajo, además de atraer a jóvenes para que se den una idea sobre sus derechos. Los objetivos del derecho laboral y regulados por la Ley Federal del Trabajo son el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores, es decir, que los trabajadores reciban todas las prestaciones a que tienen derecho y como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Metodología. Las empresas tienen obligación de pagarles a los trabajadores su reparto de utilidades, pero algunas empresas puede ser contraproducente, ya que no se debe dar ni más ni menos, sino lo justo, o si no la empresa puede ir a la bancarrota, y por ende se acaba la fuente de trabajo. La reforma laboral hoy en día no ha hecho nada de cambios, sigue siendo el mismo, solo se ha hecho un beneficio, que se comentará más adelante. El reparto de utilidades es un derecho con el que se nace y es el 10% sobre utilidad que llegó a tener el patrón. El trabajador entra de socio del patrón en las ganancias, pero no en las pérdidas, es solo 10% cuando hay ganancias. En la reforma laboral el parámetro sigue siendo estable. Hoy por hoy no se ha reflejado la apertura de más empresas. No podemos ver reflejada una mayor inversión con este tipo de reformas. Estas dos citas fueron mencionadas por los licenciados Maillard y Méndez, de los cuales vi en un video de YouTube. La metodología que señala la Ley Federal del Trabajo para que se cumplan los derechos de los trabajadores es, en cuanto al trabajador en lo individual,
mediante los juicios respectivos que se llevan a cabo ante las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje, y por lo que hace a los trabajadores en conjunto es o puede ser mediante el derecho de huelga, es decir, que el sindicato en cuestión emplaza huelga al patrón para obligarlo a que cumpla con sus obligaciones para con los trabajadores. El único beneficio de la reforma laboral es de que los trabajadores pueden pertenecer al sindicato dentro de la empresa. Diario de campo. Aquí fui a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. En la Junta vi informantes, los cuales fueron los que informan respecto a la Junta, es decir, donde se encuentran las juntas especiales o los funcionarios que trabajan en la Junta, los que orientan a los trabajadores y que son pagados por la propia Junta o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y los coyotes que también brindan información. Observé a abogados alegando unos a favor de otros y otros en contra, pero obviamente no sabemos qué alegan, porque aun cuando las audiencias son públicas, los espacios son muy pequeños y únicamente caben 2 personas en el mostrador por cada audiencia. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, me pude dar cuenta de que los trabajadores muchas veces no los informan bien, ya que la gente está encargada de dar los informes, ya que la gente que está encargada de dar los informes son personas que en ocasiones no son abogados, y si lo son, no tienen conocimiento de la materia laboral. Y esto sucedió porque yo me hice pasar como un trabajador despedido, y los informes que me proporcionaron fueron de este carácter, y lo único que me dijeron es que fuera a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a interponer mi queja. Y por otro lado también se me acercaron unas personas que me supongo yo son coyotes, ofreciéndome los servicios de un abogado que supuestamente me podía solucionar el problema de mi despido, llevándome a un juicio. Asimismo me interné en la junta, y en especial estuve en la junta especial número 4 bis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y me acerqué al mostrador en donde se estaban llevando los juicios, y lo único que pude observar es que cada uno de los abogados alegaba lo conveniente a la parte que representaba, ya sea patrón o trabajador. Entrevista. Elaboré una entrevista al licenciado Ramón Vidal Valle, que se tomó la molestia de brindarme un poco de su tiempo. Lo elegí porque es un experto en la abogacía, puesto que lleva laborando 42 años como abogado. Ahora bien, estas son las preguntas. Estas preguntas se las hice al licenciado Ramón Vidal Valle, y ahora vamos a leerlas y a decir la respuesta que nos dio. ¿Qué es el derecho laboral? Él nos dijo que es una rama del derecho que ve únicamente problemas laborales, problemas entre patrones y trabajadores. Segunda pregunta es de que hoy en día hay muchas mujeres embarazadas laborando, pero el patrón las corre, y esto puede suceder y es legal. Él nos dijo que sí sucede, pero no es legal. La mujer embarazada tiene la opción de recurrir ante la Junta de Conciliación y alegar su reinstalación o indemnización. Reclamar su incapacidad antes y después del parto, porque al darle de baja el patrón, el Seguro Social no paga esas incapacidades, pero además no tendría derecho al servicio médico para el parto. Tendría que demandar pago de servicio médico, incapacidad, su reinstalación y discriminación por estar embarazada. La tercera pregunta es: cuando vas y solicitas un empleo, te hacen firmar tu renuncia. ¿Esto es legal? Él nos dijo: no es legal. Es una práctica que hacen
todas las empresas para tener una prueba contundente en contra del trabajador en caso de que lo despidan y éste demande. Cuarta pregunta es, ¿qué es un aguinaldo? ¿Cuánto equivale y hasta qué fecha tiene el patrón para pagarla? Es una prestación de los trabajadores y es el equivalente a 15 días de salario del trabajador y se debe pagar antes del 20 de diciembre de cada año, no después, porque si es así, el patrón estaría incurriendo en una responsabilidad administrativa. Aquí hice unas encuestas, con las personas que realicé las encuestas fueron con amigos y familiares mediante teléfono. Esto nos servirá para darnos una idea de cómo está la situación en nuestro país, México. De entre todos los encuestados, rondaban de 40 y 60 años y solo hubo un joven de 21 años. Ha trabajado horas extras en la empresa. En esta gráfica se representa que 8 de cada 10 personas ha trabajado horas extras. Cabe mencionar que es por necesidad del empleado. Le han pagado horas extras en la empresa. Esta gráfica nos dice que de 7 de cada 10 personas recibe el pago de sus horas extras, por lo que si se compara con la gráfica anterior, solo a uno no se le pagó su hora extra, aunque sí la haya hecho. Le dan incapacidades dentro de la empresa. La gráfica nos dice que la mitad sí obtiene las incapacidades dentro de la empresa, mientras que la otra parte no. Ha tenido problemas con sus jefes dentro de la empresa. En esta gráfica nos dice que 7 de cada 10 personas ha tenido problemas con su jefe. Por lo anterior mencionado se debe ver el porqué, ya sea si es por abuso de jefe o el empleado está incumpliendo con su trabajo. Conclusiones. Se concluye que no todos los trabajadores tienen las prestaciones legales o extralegales que tienen la mayoría de ellos. Como consecuencia, nos falta abundar más en esta situación o en su caso que el gobierno emita las leyes necesarias para garantizar el pago y su cumplimiento. Recomendaciones. Que el gobierno emita las leyes que basten para impulsar un correcto equilibrio entre las fuerzas del capital y del trabajo. Que la sociedad mexicana exija a los diputados la creación de las leyes para salvaguardar los derechos de los trabajadores. Que la clase obrera se una y se levante en contra del gobierno y en contra de los sindicatos, que son los causantes de que no exista un equilibrio entre las fuerzas del capital y del trabajo. Que los trabajadores creen asociaciones o uniones para la defensa común de sus intereses. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Lo único que se me complicó de estas actividades fue de que originalmente el licenciado que entrevisté no iba a ser él, sino un tío mío, pero por razones de trabajo no pudo. Ese fue el único inconveniente que tuve. Gracias por su atención y mucha suerte a los demás aspirantes. Hasta luego.